programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. Solo puede salvarse una nación que reconoce el sudor, el trabajo y el sacrificio como aspectos normales de la vida. Y estas virtudes se aprenden solo en el hogar. Arzobispo Beato Fulton Sheen. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y seguramente cuando vea los rostros de nuestros dos invitados va a entender por qué titulamos este programa como la política que atraviesa las vidas de nuestros invitados. Los Rosúa. Roberto, ¿cómo le va? Qué placer. Bien, bien. Y Fernando también, muy contento por de estar supuesto. acá con ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Se lo ve muy bien, empezamos por allí, ¿eh? Bueno, hacemos un esfuerzo. La verdad, una vida atravesada por la política, porque Totalmente. usted, no diré de niño, pero de muy joven, abrazó Mire, la yo política. tengo como recuerdo Sí. más lejano el 17 de octubre del 45. Ese día yo estaba terminando el quinto año y tenía que estudiar una materia que, en fin, no había eximido. Y estábamos con mi madre, que era una militante frustrada, pero una seguidora de la política. Y estábamos escuchando la radio, el discurso de Perón, del 17 de octubre del 45. Y recuerdo siempre, mi madre era demócrata progresista, me dice, Roberto, esto es serio. Me dice, esto es serio y va a traer consecuencias, no es pavada. Me acuerdo siempre que mi madre me marcó ese día. Es decir, que mi primer acercamiento, digamos, a la política fue ese día donde habló Perón y el juicio de valor de mi madre, que era una política de alma. Claro, claro. ¿Y a partir de ahí empezó a mirar los movimientos políticos? Sí, sí, sí. Yo, a partir de ese momento, bueno, me empecé a mirar los movimientos políticos, pero fundamentalmente yo inicio la actividad política en diciembre del 48. Y recuerdo la fecha porque entre el 45 y el 48 me dediqué a trabajar. Había que trabajar, eran situaciones difíciles desde el punto de vista económico, pero mi idea era estudiar. Claro. Y mi primera materia en la universidad fue en diciembre del 48, y ahí me vinculé con un grupo de estudiantes que me invitan a participar en el centro de estudiantes, bueno, y se inicia... Inició la carrera como abogado, obviamente. Claro, sí. Bueno, inicié la carrera estudiando, pero además se inicia lo que podríamos llamar la actividad política, la política estudiantil. Y al principio, ya voy con vos, Fernando, pero ¿al principio era ligado al peronismo su actividad o no? No. Yo, mis amigos, el grupo que actuábamos en la universidad, se dividía, el grupo de estudiantes se dividía, los socialistas, con Esteves Boero, que era el compañero de estudio, con Borgonovo, Oscar, que eran los socialistas, y los radicales intransigentes, que era García Solá, Enrique Rojo, Emilio Matú, que eran estudiantes de Derecho vinculados al sector intransigente. Y yo quedé vinculado con ellos. Claro. Me imagino que si tu papá escuchó el discurso de Perón, vos ya en la panza de tu mamá habrás escuchado comentarios políticos.
Bueno, sí, no recuerdo De ese momento. sin la política Claro, en mi casa, ¿no? Claro, una vida sin política. Sí, siempre. Son los recuerdos y sobre todo los años en los años 70. Yo nací en el 63, así que todo el proceso de los 70 fue... Pero usted fue ministro de... Yo fui ministro primero de Silvestre. De Silvestre, ¿en qué época? Del ¿En el 70? 73 Claro. al 75, 2 años. Claro. Y luego estuve Claro. en los 2 periodos de Con Jorge Obey. Así es. En el primero y en el segundo gobierno de Jorge Obey completo. Con un pequeño detalle, ¿no? En el medio, la feroz dictadura. Sí, tuve 4 años 9 meses de cárcel de Coronda y 4 años de exilio. ¿Y ustedes? Y bueno, nosotros en Porque casa. cuando digo ustedes, porque tenés un hermano Sí, también. tengo un hermano 2 años más grande. Sí. Bueno, lo que yo me acuerdo que un día me desperté a la mañana y mi mamá me dijo, a papá lo llevaron preso y tenía 13 años yo. Y bueno, de ahí era todo el temor permanente de no saber lo que le iba a pasar, ¿no? Lo fuimos a ver, me acuerdo, a la cárcel. Eso te iba a preguntar, ¿fueron a la cárcel? Sí. ¿Tenés la imagen de tu Sí, papá sí. yendo a la cárcel, digamos, a Sí, visitarlo? lo vimos una vez acá en Rosario, en la unidad 3, Sí. ahí fue la primera vez, y después lo fuimos a ver a Coronda, y varias veces fuimos y no nos dejaron entrar, me acuerdo que nos estábamos ahí esperando. Y después, bueno, el exilio en Brasil, que él se va y nosotros nos quedamos con mi mamá acá. Así que bueno, era esperar las vacaciones de invierno y la de verano para ir a visitarlo. Y esa situación de separación, lejos de despreciar la política, en vos al menos te la infundió más, imagino. Sí, un poco después, ¿no? Porque eran años muy duros donde yo jugaba al vóley en esa época en la Asociación Cristiana, ¿no? Entonces no había posibilidad de discusión política porque Claro. era 76, Claro, 77. Estaba Me anulado. acuerdo que incluso desaparecieron varios chicos de la Asociación Cristiana un poco más grandes que nosotros. El padre de Toñoli, por ejemplo, Claro, era sí, uno me de acuerdo. ellos. Y después cuando se fue aflojando la cosa, nuevamente empezó la discusión política. ¿Y usted qué hizo, doctor, en Brasil, en el exilio? El asunto es así. Cuando yo salgo de Coronda, esa tarde me habla Frondizi, el expresidente, me llama y me dice, ¿qué piensa hacer usted? Digo, doctor, me parece que debiera irme del país por razones de seguridad. Bueno, me dice, si usted quiere irse, yo le voy a resolver en algo lo que puedo. Y al día siguiente me llama y me dice, conéctese con don Roque Basali, que yo ya hablé con él. Con don Roque Basali, Dios mío, Claro. como las vueltas. Frondizi habla con don Roque y don Roque me dice, mire Rosúa, yo tengo una empresa en Brasil, váyase a Porto Alegre y ahí se conecta con el que está a cargo de la empresa que ya va a tener instrucciones para usted. Y así fue. O Entonces, sea, ¿usted trabajó para una empresa de don Roque? sí, En yo el trabajé exilio. 4 años en la empresa de don Roque, en la empresa brasileña, que estaba en Esteio, cerca de un pueblo a 15 kilómetros de Porto porque Alegre. El estado además, gaúcho. Es gaúcho. pero además había que mantener la familia de alguna manera, Claro. porque... Bueno, yo llegué, Sí. fui recibido realmente con un gran afecto por parte de Luis Carati, que estaba al cargo de la empresa Basali. Tenía un gerente general que había sido gerente general del Banco Nación, que era don Luis Carati. Un sobrino de Luis Carati, de don Luis Carati, era quien dirigía la empresa de Basali en Brasil. Y él me recibe y me dice, bueno, acá tiene, dice, vaya informándose qué es la empresa. Me deja un montón de libros, vaya leyendo, Claro, vea y después, bueno, y así fue. Me fui le digo, mire, me parece que yo tendría que hacer algo con el idioma. Entonces me fui a la Universidad Río Grande, había cursos de portugués para extranjeros, Sí, sí. y me inscribí en un curso. ¿Y trabajó con sus manos o trabajó intelectualmente en esa No, empresa? trabajé, era
una suerte de el asesor de presidencia y recorría con el abogado de la empresa, recorríamos los clientes en busca de cobranza, de atención. Es decir que sí, perdón. No, la empresa estaba en Esteio, que es un pueblo cercano a Porto Alegre. ¿Cómo era Frondizi? Bueno, con Frondizi tuve yo una larga comunicación y trayectoria. Sí. Antes de ser presidente, cuando él fue elegido presidente del Comité Nacional y vino la Convención de Tucumán y se divide, nosotros éramos un grupo aquí encabezado por Silvestre Beñi, que adheríamos a la línea de Arturo Frondizi. Yo decía, parecía un poco deshumanizado. ¿Por qué? Frío, cálculo, las conversaciones con él eran conversaciones casi matemáticas, de gran rigidez, de gran dureza en la conducción, bajando línea y controlando posteriormente de que esa línea se cumpliera. Era un severo conductor, severo. Pero pasadas las horas de trabajo de política, por ejemplo, nos reuníamos en la quinta de Silvestre en Guerradero Baigorria, y ahí Frondizi era otro. Se desarmaba, se sacaba el traje. Se sacaba el traje de jefe y era de extraordinaria cultura, muy informado del mundo. Es decir, para nosotros era una suerte de bendición poder tenerlo cerca y escuchar y recibir la información y las orientaciones. ¿Lo conociste? Una vez él me lo presentó en el aeropuerto acá en Rosario, me acuerdo. Yo no me acuerdo la edad que tenía, pero sí. Me lo presentó ahí. Lo fuimos a saludar, ¿no? Para muchos es un adelantado a su época. ¿No? ¿Cómo? Para muchos es un adelantado a su época. Sí. Yo me acuerdo, siempre tengo grabada, siendo yo presidente del Colegio de Abogados de Rosario, decido hacer un curso es decir, enmascarar un curso político con una serie de conferencias. Bueno, entonces había que traer a Cueto Rúa, habría que traer a alguien de la iglesia, y yo lo quería traer a Frondizi. Entonces, como conocía el paño con el que me manejaba, lo propuse a Rogelio Frigerio y fue un escándalo. ¡Ah! Gritó la gente. Bueno, Frigerio no, pero Frondizi, Frondizi sí. Y consigo meter... la maniobra política, pues. Y se hizo la conferencia en la Bolsa de Comercio. Una gran concurrencia, muy importante la conferencia. Y a la mañana siguiente Frondizi tomaba el avión para irse a Buenos Aires, temprano. Entonces yo paso a buscarlo por el hotel y nos vamos. El aeropuerto en aquel momento superaba apenas digamos, la estructura de una gran casilla y había una mañana fresca, un arbolito, y nos quedamos con Frondizi charlando debajo de ese árbol. Esa es una conversación con Frondizi que se me grabó. Me acuerdo que hizo un repaso de esa charla de la situación nacional, mundial, y estábamos en plena guerra de Vietnam. Claro. En ese momento en el mundo. Y me acuerdo que me dijo, va a llegar un día en que Vietnam va a ser una suerte de altar al sacrificio humano. Una cosa así, sin ser textual en las palabras, pero estaba en ese concepto. Acuérdese, me dice, Vietnam es hoy el lugar del mayor sacrificio que hace un pueblo por liberarse. Bueno, me quedó grabado. ¿Y qué adujo que si en algún momento se lo contó, cuál fue de todas las razones lo que él creyó fue la terminación de su gobierno? No, yo no lo conversé con él esto así, o no tengo registro de alguna conversación de este tipo, pero es evidente
que estaba desfasado con su tiempo. Claro, Es decir, claro. para los militares Frondizi era comunista. Claro. Para la izquierda Frondizi era de derecha. Lo que pasa es que Frondizi era un dirigente nacional que tenía por sobre todas las cosas en vista y claro cuál era el interés nacional, que no coincidía con los estamentos, con los planteos cerrados del anticomunismo feroz de los militares de entonces, de siempre, digamos, y por otro lado con la izquierda que reclamaba acciones más cerca del panfleto que de la realidad. ¿Lo conociste a Kirchner? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué fue tu sensación, tu impronta para con él? Y te diría que lo que él me dejó es esta idea de mover los límites, ¿no? De pasar del posibilismo, ¿no? Esta idea que estaba muy instalada, a animar a enfrentarse a las situaciones y lograr los objetivos, más allá que uno a priori dice va a ser un objetivo difícil, ¿no? Esta vocación por avanzar, por empujar la realidad, ¿no? Creo que fue tremendo él en eso y logró cosas realmente impensadas en el imaginario político del momento en que él estaba. ¿Y en el ¿no? trato personal cómo era? No, muy, muy agradable. Muy agradable. No tenía esa barrera como muy Frondizi. agradable, No, así, era como un... Era un compañero más. Ajá. Sí. ¿Y qué, digamos, si tenés que rescatar algo de tu vivencia para con él, así como nos contaba recién Roberto sobre que tiene presente esa charla bajo el árbol cuando lo llevó al aeropuerto, ¿qué tenés vos que te ha dejado así impreso? No, tiene que ver con eso, ¿no? Con su actitud, ¿no? Esa actitud de, por un lado muy humano, muy igual, muy par, no ponía esa distancia, pero con una convicción y una fuerza que creo que es un ejemplo para la política, ¿no? ¿Escuchaba? Mira, en la reunión que nosotros estuvimos, escuchaba, sí, escuchaba. Sí. ¿Frondizi escuchaba? Escuchaba y indagaba. Recuerdo, le puedo contar una anécdota, una reunión, estaba discutiéndose dentro de la UCRI quién iba a ser el candidato a gobernador. Silvestre tenía al ministro de Hacienda, Quirici, como su candidato. Y en el concepto general, Carballo era mucho más candidato, con una gran llegada a la gente. Y recuerdo la cena, estaba Frondizi, Silvestre, Carballo al lado de Frondizi. Enfrente, en la mesa, sí, estaba sentado yo, García Solay y no me acuerdo qué otro compañero. Y recuerdo siempre que en un momento se conversa el tema y Frondizi le pone la mano encima hacia Carballo y le dice: dígame, Carballo, ¿usted gana? Creo que sí, doctor. ¿Qué Bueno, momento? entonces usted es el candidato. ¡Apa! ¡Qué compromiso!, ¿no? Bueno, como usted estará viendo, es apasionante la historia de los Rosúas, que hoy tienen la generosidad de venir a compartir con nosotros. En un minutito, no se mueva de allí porque vamos a seguir con Roberto y con Fernando y la vida política argentina. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales.
Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Cosas de Mujeres, salón de estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Acá vimos nacer a nuestra bandera y a nuestros ídolos. Acá vivimos llevándola con orgullo y llenándola de pasión. Acá siempre la colgamos bien arriba y la dejamos bien en lo alto. En junio, cada 4 años, la cuelgan en todo el país. Pero acá en Rosario, la colgamos como el primer día, en todos lados, como siempre. Rosario, cuna de la bandera. Colga la tuya. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel, de la doctora María Inés Ramírez, Presidente Roca 1376, teléfono 0341-421-7359, WhatsApp 341-261-2703. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba. Conozca más de Contrastango a través de www.contrastango.com.ar. Contrataciones 0341 156 18 79 93. Muy bien, y seguimos aquí con los Rosúa. Falta uno, pero Martín es sobrino, ¿no? Sobrino, hijo de mi hermano. Hijo de su hermano. Él abrazó de lleno el radicalismo. El radicalismo. Sí. ¿Y usted cuándo empezó esa yo le diría mixtura que hay... o corrimiento, si se quiere, hacia el peronismo? Hay un punto de inflexión. Sí. Que es cuando es en septiembre del 55, es derrocado el gobierno peronista, nosotros recibimos desde el Comité Nacional rápidas instrucciones: acérquense a los peronistas. Es decir, Frondizi desde el Comité Nacional baja la línea de van a ser perseguidos, los abogados prepárense para su defensa. Y nos lanza, entonces, bueno, y así establecemos un lazo muy estrecho. Hubo muchos casos, estaba vigente el famoso decreto 4161, el decreto que prohibía la mención, utilización de todos los símbolos de... Y bueno, yo tengo una historia personal sobre ese asunto, es decir, un día en tribunales, alguien me dice, ¿usted es abogado? Sí. ¿Qué le pasa? Necesito un defensor. ¿Para quién? Dice, está preso un señor que era juez de paz en Villa Mugueta, Fernández Aparicio, dice, porque lo agarraron en la casa con una foto de Perón. Tenía una foto, era peronista, tenía una foto de Perón y lo meten preso. El juzgado de instrucción que intervenía era el juzgado del doctor Guerra. Bueno,
me presento al juzgado y digo, voy a ser el defensor de Fernández Aparicio. Muy bien, me anotan, lo pido, lo traen de jefatura, esposado, por no tener las fotos de Perón en su casa. Y bueno, entonces el juez, con una gran solvencia, amplitud, dice, bueno, muy bien, no hace falta nada. Ordene la libertad inmediata. Y ordenó la libertad inmediata de mi defendido, que no hice nada, la presencia. Sí. Entonces este señor Fernández Aparicio me dice, bueno, ¿cuánto le debo? Digo, no, esto es un trabajo político, no se cobra. Bueno, yo le quiero agradecer, lo invito. Mire, dice, yo tengo en Villa Mugueta una oficina que atiendo consultas, jubilaciones, hago contratos con la gente y necesito un abogado. Necesito un abogado que vaya una vez por semana. Por ejemplo, dice los sábados a la mañana. ¿No quiere venir? Bueno, cómo no. Y entonces empecé a ir todos los sábados a Villa Mugueta. Te digo que conseguí sucesiones, contratos. mire, un gesto político. Desde el punto de vista económico me fue muy bien. Y durante años mantuve relación con este amigo Fernández Aparicio, que fue en reconocimiento a que yo había ido a dar la cara en el juzgado por él. Está bien, Fernando, en la universidad. Primero, no empezaste a militar desde el peronismo, ¿verdad? Empezaste. Yo empecé en la intransigencia universitaria, que era el brazo universitario del partido intransigente en esos años, apenas antes de que llegue la democracia, digamos, los años previos. Y después rápidamente hicimos la alianza con el peronismo y bueno, después nos integramos. ¿Le costó hacer pie al peronismo en las universidades? Siempre nos costó mucho, por lo menos desde los 80 en adelante, ¿no? La experiencia del 70 y pico, 73 fue distinta, hubo muchísimos lugares donde hay algo que me gustaría que lo cuentes, que es cuando vos eras bastante chico, 12, 13 años, y asumió tu papá como ministro, y viste desde el balcón de la Casa Gris, ¿no? Esa imagen. Cuando en el 73, ¿no? Cuando la vuelta de la democracia, a él lo nombra ministro Silvestre Begni, así que vamos a Santa Fe. Y sí, por un lado era la salida al balcón y ver toda esa gente, ¿no? Fue algo realmente emocionante, esa plaza llena de Santa Fe. Y después me acuerdo que todos, juntos con el gobernador, los ministros, a ver el discurso de Cámpora, ¿no? En un televisor viejo. Entonces estaban todos prendidos. Qué triste la frase esa, cuando otra vez la vuelta de la que tiene que volver la democracia. Sí. Qué esperanzadora, que bueno, que al menos vuelva, pero que se haya ido, ¿no? Sí, ¿no? En esos tiempos era así, ¿no? Ahora, vos también en tu militancia un poco como que abrazaste lo de tu papá, en el sentido de, no sé si llegaste a representar presos políticos, creo que no, porque eras muy jovencito, no, lo que nosotros, pero sí trabajo para sociales con la gente. La primera intervención como abogado fue también en los saqueos, ¿no? Cuando acá en Rosario, que hubo cualquier cantidad de gente detenida, y ahí también nos presentábamos a sacar a los presos, ¿no? Eran presos sociales, ¿no? La situación de crisis económica. Y bueno, también fueron unos días bastante difíciles porque hubo persecuciones, hubo abogados detenidos, bueno, y ahí, bueno... Doctor, a usted le tocó una posición dura. Duro fue la cárcel, su exilio, pero después en la política, ¿ser ministro de gobierno es sinónimo de tener que enfrentarse de alguna manera a las mafias? De varias maneras, de muchas maneras. De muchas maneras. Sí. Bueno, cuando son diversas situaciones. El primer ministerio con Silvestre fue un ministerio donde el cargo, el peso del ministerio estaba en la conducción de la fuerza policial. Si bien el Ministerio de Gobierno tenía 3 subsecretarías, estaba la de Seguridad, la Subsecretaría de Comunas y la de Justicia, es decir, la relación con el Poder Judicial, con los municipios y comunas, la que llevaba el peso de la actividad era la de Seguridad por la vinculación con la policía. Y nosotros nos encontramos, cuando llegamos al gobierno, con que el gobierno en retirada
del general Sánchez Almeida, de la presidencia de la NUCE, iba dejando el camino minado, como para evitar que, es decir, seguir manteniendo después del retiro control. Entre las cosas hizo, dividió la provincia en 3 zonas, en cada zona un delegado policial, un jefe policial que respondían a otro jefe policial que debía ser un oficial superior de las Fuerzas Armadas porque así lo habían puesto en la ley. Es decir, condicionaban... Claro, lo encorsetaba de alguna manera. Encorsetado. Sí. Bueno, yo tengo la memoria de este asunto. Digo, acá tenemos que tener, me acuerdo que te decía Silvestre, algún acto de autoridad para que sepan que los que gobernamos somos nosotros y no esto. Entonces me voy a visitar a una oficina que formaba parte de la comunidad informativa, es decir, Policía Federal, Ejército, Gendarmería, La Policía. inteligencia. Claro, sí. Una oficina De inteligencia, sí. que la dejaron armada a cargo de un comisario general que era el hombre más poderoso en la policía en ese momento porque controlaba la inteligencia. Entonces llego, me recibe, ¿cómo le va, doctor? Mucho gusto, pase. Empiezo a mirar y voy a entrar y me dice, no, perdón, ahí no puede entrar, esto es reservado. Epa. Digo, hágase a un lado. Hágase a un lado, abro la puerta, me meto, estaban todas las carpetas con los antecedentes de todo el mundo ahí adentro. Entonces estuve mirando, más que como gesto, como símbolo. Claro. Bueno, vuelvo al despacho, agarro el teléfono, lo llamo al gobernador y le digo, doctor, me acaba de pasar esto. El oficial, el comisario general fulano, a cargo de esto, intentó impedirme que yo revisara las carpetas. Échalo, me dice. Entonces, ahí, en ese momento, preparo el decreto y lo paso a retiro. Al día siguiente, toda la policía de la provincia sabía que el ministro había tenido un incidente y que este señor, que se consideraba el más poderoso oficial de la policía, lo habíamos echado. Es decir, O sea, consiguió el gesto que necesitaba. el gesto de autoridad que estábamos necesitando. Seguimos charlando allá, ¿Cómo doctor no? Goebbels. Bueno, vos sos el hijo, tenés Yo estoy poquitito acá hoy. yo estoy de acompañante. No, por favor, es un placer. Bueno, a ver qué hacemos, Mariano. No sé Por qué allá, doctor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. ¿Y ahora? Para el señor. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los dos gustos, ¿puede ser? Bueno, seguíamos. Bueno, perdón, ¿con quién estamos? Bueno, estamos con Roberto Rosúa, 90 años, qué memoria. Maravilloso, doctor, aplauso, maravilloso. Nació en Las Rosas, vivió de chico en Villa Gobernador Galvez y en Rosario, se recibió de abogado en la UNL y empezó su participación política en la UCRI con Arturo Frondizi en la provincia con Silvestre Beñi, director del Departamento de Trabajo, concejal, diputado, ministro de Gobierno, constituyente, hincha de Newell's, le gusta el tango. Sí. Su hijo, Fernando, nació en Rosario, tiene 55 años, abogado, docente de la Facultad de Derecho de la UNR en materia de Derecho Político, militante del movimiento Evita, participó en el Centro de Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, director general del Servicio Penitenciario, director provincial de Seguridad, concejal 2007-2011, actualmente preside la Fundación Igualar, hincha de... También, ¿no? De Newell's. De Newell's. Ah, ¿Ese bueno. se hereda? ¿Y tu otro hermano también? También. Sí, sí. ¿Y mamá no contaba en eso? También, hincha de ¿También? Newell's, ¿También? sí, sí. Ah, Sí, sí. bueno, o sea, una familia Leprosa. hegemonizada. Doctor, y ahora vamos a ir mostrando unas fotitos también, pero
me gustaría un concepto más sobre toda esta historia de la política. ¿Cuál fue la diferencia cuando le tocó estar con Obey? Sobre lo mismo, ¿no? Bueno, eran condiciones generales distintas. El gobierno del año 73 fue un gobierno muy conflictuado, muy en medio de una fuerte lucha interna en el peronismo que se reflejaba en las acciones de gobierno. Pero de manera que, de cualquier modo, hizo yo digo que aquella gobernación de Silvestre del año 58 al 62 no pudo repetirse en el 73 al 76 porque las condiciones generales eran distintas, era de mayor conflicto. De cualquier manera, el peso fuerte, el peso específico de la conducción del ministerio pasaba por la conducción de la fuerza policial. Es decir, ahí era el eje del asunto. Bueno, con Obey, cuando Obey me visita, cuando Obey tiene conciencia de que ganó la elección, pero se posterga hasta el escrutinio definitivo, me va a ver al estudio en calle Córdoba y Corrientes, donde yo tenía, y me dice, bueno, te quiero hacer un ofrecimiento, me dice. Claro. ¿Querés ser mi ministro de gobierno? Digo, necesito tiempo para pensarlo. Bueno, tómalo, digo, 1 minuto. Sí, y bueno, y ahí acepté. Claro. Bueno, y le dije, mira, el eje, el peso, el sector, digamos, el disco duro del ministerio va a pasar sin ninguna duda por la policía. Claro, estaban todavía los represores dentro de la policía. Ese era es decir, como decía Leila Perazo, cajas negras no existían, pero corrupción policial había. Claro. Bueno, pero nosotros enfrentábamos una situación mucho más allá. Es decir, teníamos esa policía con sus defectos y con sus virtudes, era la que teníamos y había que funcionar con eso. No podíamos armar una nueva policía, había que hacerla funcionar. Y era indispensable que la policía trabajara, porque de lo contrario, bueno, es caos. Otra vez había que hacer gestos políticos. Bueno, así que entonces, pero por otro lado había sectores sociales o sectores políticos muy representativos que ejercían una fuerte presión para sacar de la policía a los que estaban vinculados al terrorismo de Estado. Consecuencia de esto era que había, bueno, fuertes tensiones. Nosotros no podíamos enjuiciar a los jefes policiales porque estaban en vigencia la ley de obediencia debida y de punto final dictadas por el gobierno nacional, el gobierno de Alfonsín. ¿Cómo hacíamos? Estudiamos y encontró un artículo en la ley de personal, el artículo 114, que decía que todo personal superior de tal grado a tal grado que estuviera durante 6 meses sin destino podía ser pasado a retiro. Entonces, aprovecho y busco, empiezo a poner gente que estaban vinculados a estas acciones del terrorismo de Estado, los dejamos sin destino. Y a los 6 meses los pasábamos a retiro. ¿Y cómo encontraste las cárceles, Fernando? Así que por ese camino. Bueno, yo estuve en las cárceles en el segundo gobierno de Obey. Encontramos las cárceles realmente abarrotadas de gente. Coronda con más de 1.500 internos, una cárcel que tenía que haber 1.000 y realmente en condiciones durísimas. Así que lo que primero le planteamos al gobernador fue un plan de construcción de cárceles y de limitar el ingreso de nuevos internos
lo que generaba una tensión con la policía, ¿no? Porque la policía quería sacarse rápidamente de la comisaría y mandarlos a la cárcel, ¿no? Así que bueno, fuimos ahí poniendo límites e iniciamos un proceso de achicamiento. Por un lado, construcción de nuevos lugares, pero por otro lado, reducir el número de internos en las cárceles que estaban funcionando, ¿no? Así que fue un trabajo que tuvimos el apoyo del gobernador, eso fue fundamental, porque si no era imposible hacerlo. Que quedó a mitad de camino porque varias cárceles proyectadas, con proyecto armado, después el gobierno socialista las paró. Pero quedaron los lugares. Solo las últimas cárceles que se construyeron fueron en terrenos que compramos nosotros. Así que bueno, había todo un plan de actualizar, modernizar y sobre todo humanizar las cárceles, ¿no? Porque llegamos a la cárcel con una mirada de derechos humanos, ¿no? Que la gente estudie, trabaje, tenga... y la posibilidad de una recuperación. La posibilidad de una recuperación, ¿no? Roberto, ¿dónde es más cómodo? ¿En cuál de los poderes se sintió más cómodo? ¿En el legislativo, como concejal? No le escucho bien. Sí, ¿en cuál de los poderes se sintió más cómodo? ¿En el poder legislativo como diputado, también fue concejal, fue constituyente? ¿En el ejecutivo? Claro, son ¿dónde está tareas más? totalmente distintas. Sí, obvio. Pero del punto de vista de lo que es mi carácter, mi temperamento Ejecutivo. y la experiencia, me sentí mucho más cómodo en medio del conflicto Claro, que claro. en la cosa liviana y fácil de la legislatura. Le voy a pedir a Marcos que nos vaya mostrando unas fotos, pero ¿cómo es papá? ¿Cómo es papá? Porque nosotros conocemos al político, ¿cómo es papá? Es un poco malhumorado a veces, pero también... Y pintó, mirá esta foto que vamos a mostrar, la pinta. Siempre tuvo mucho sentido del humor. Ah, mira. Siempre tuvo O sea que de un mal momento se sale con humor. Sí, y te diría Así que es mejor en el trabajo que en la casa, ¿no? Trabajar con él estimula, trabaja en equipo. Sí. muy Perdón, abierto. Fernando, ¿qué estamos viendo acá? Perdón. Esa es una reunión con representantes del cuerpo de bomberos de la zona norte de la provincia. Sí, sí. Perfecto. Acá voy a mostrar una chiquita. A ver, una muy Polo, chiquita si que podemos. es muy chiquita, que es del 58. Esa es de 1958 en los jardines del Kremlin. ¿Y qué hacía ahí en el 58? Bueno, yo fui a una recorrida con otros concejales en un congreso que se hizo en Estocolmo y después fui invitado a visitar Rusia y China. Bueno, entonces, en la visita a Rusia estuve en el Kremlin esos días con algunos compañeros que siempre recuerdo, un médico de la provincia de Buenos Aires que tenía una Rolleiflex, esas máquinas muy buena calidad, que sacó varias fotos, resulta que no le había puesto rollo. ¡No! Así Un fotógrafo bárbaro. ¿Allí qué estamos? Yo no... Ahí es, en el año 2012, 2012. cuando se cumplen 50 años de la Constitución de la provincia, claro. se hacen una serie de actos en la legislatura y en el Poder Ejecutivo. Claro. Lo veo a Obey, lo veo a Bonfatti. Está Obey, está Reviglio, Reviglio también, sí. está Bonfatti. Claro. Y aquella constitución, la del 62, que usted fue convencional, Yo fui convencional. terminó entre gallos y medianoche, ¿no? A la disparada. A la disparada. Nosotros ya lo habían derrocado a Frondizi. Hicimos a través del doctor Gómez Machado, que era presidente de la convención, gestiones en el Ministerio del Interior para que no nos intervinieran la provincia, nos dejaran unos días terminar. Y se consiguió. Bueno, la cuestión es que terminamos la Constitución y había que... Se agotaban los tiempos, no teníamos más que 24 o 48 horas. Entonces había que jurarla y publicarla. Conseguimos que el diario El Litoral publicara el texto completo, con lo cual cumplíamos con el requisito de la publicación. De Claro. la publicación. Y el juramento lo fui yo con
otro convencional a buscarlo a Silvestre para que la jurara. Y Silvestre estaba operando en el hospital Cuyen. Entonces esperamos, terminó, sale del quirófano. ¿Qué pasa? Me dice, digo, doctor, tiene que venir urgente a jurar la Constitución porque están los militares viniendo a sacarnos. Entonces se puso el saco, subimos al auto y fuimos rápidamente a la legislatura. Claro. Y allí Silvestre prestó juramento a la Constitución. Voy a una pequeña pausa, pero quiero remarcar dos hechos. Silvestre, el gobernador, ejerciendo de médico, era gobernador, pero no dejaba su oficio. Un día a la semana operaba. Un día a la semana operaba. Los lunes. Y por otro lado, el hecho de cómo se gestó nuestra historia, ¿no? Porque, a ver, también complicidades del otro lado, porque los que intervinieron, los del golpe, había también alguien o alguienes que permitían este último paso democrático. Algo que entendieron, que se lo explicaron. Claro. Nosotros teníamos en la comisión redactora de la Constitución, bueno, nosotros llevamos un proyecto elaborado, totalmente terminado, que tuvo muy pocas discusiones, es decir, tuvo discusión, pero no tuvo modificaciones. En la comisión redactora prescindimos de los taquígrafos y pusimos la tecnología, un gran grabador marca Geloso. ¡Al Geloso! Al Geloso a cinta en el medio, y entonces hablamos, se debatió. Sí. Bueno, de manera que toda la actuación de la comisión redactora quedó grabada en aquel famoso Geloso. ¿Estará en algún lugar? Cuando llegan los militares, se llevaron el grabador. El Geloso, claro. Nunca lo pudimos recuperar y tampoco la cinta. Así que se perdió el debate. Vamos a un pequeño corte porque es apasionante todo lo que nos están contando ambos. Pero antes una sola cosita, Fernando. ¿Qué es la permanente militancia? Porque yo te veo como un militante permanente. Bueno, es la convicción de que uno quiere mejorar las cosas, ¿no? De dejar en el paso por la vida, dejar una mejor sociedad, un mejor país. Es esa convicción permanente. Y que se hace colectivamente, ¿no? Y valorizar la política como la herramienta para transformar la realidad. Y bueno, eso lo mamé de chico y aquí estamos. Y no lo puedo dejar. En un minutito volvemos con Los Rosúa. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Acá vimos nacer a nuestra bandera y a nuestros ídolos. Acá vivimos llevándola con orgullo y llenándola de pasión. Acá siempre la colgamos bien arriba y la dejamos bien en lo alto. En junio, cada 4 años, la cuelgan en todo el país. Pero acá en Rosario, la colgamos como el primer día, en todos lados, como siempre. Rosario, cuna de la bandera. Colga la tuya.
Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel, de la doctora María Inés Ramírez, Presidente Roca 1376, teléfono 0341-421-7359, WhatsApp 341-2-612703. Wow Peluquería, turnos al 153 750347, La Prida 563, timbre 1. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba. Conozca más de Contrastango a través de www.contrastango.com.ar. Contrataciones 0341 156 18 79 93. Muy bien, y me viste, Ailén, hermoso este suéter precioso de colores. Y esto, don Roberto, esto es de su nieta. De mi nieta, de María. Hermoso, me encanta. Ahí la estamos tomando bien. Me encanta, de verdad. Siempre digo que es mi diseñadora favorita, tu hija, vendría a ser. Bueno, y nos preside... Como siempre, una obra de María Angélica Grande, de Aguarte 2017, se llama Velereando. Velereando, bien, es un muchos acrílico, colores. mucho color. Para una vida con muchos colores. Así es. Don Roberto, le quiero preguntar cómo lo conoció a Obey. Obey era secretario general de la JP Regional 2, que era provincia de Entre Ríos y Santa Fe. En ese carácter ocupan, cuando nosotros llegamos al gobierno con Silvestre, ellos ocupan el registro civil para exigir la renuncia del director que había sido intendente y que había tenido un enfrentamiento con ellos en algún momento. Entonces intervengo yo, mando al jefe de policía para que se entreviste y dice: los muchachos lo que piden es la renuncia del que es director. Bueno, se hicieron gestiones, el hombre presenta la renuncia, se va, y yo invito a los ocupantes, que eran estos jóvenes dirigidos por Jorge Obey, a que vengan al ministerio. Van al ministerio para que tomáramos un café y charlar, y ahí lo conocí a Obey. Es decir, como consecuencia de que había ocupado el registro civil y yo tenía que, desalojarlo. Así. Fernando, ¿qué estás pensando? Porque siempre la política y el político vive pensando en el mañana. ¿Qué están pensando? Y lo digo en colectivo porque sé que no hay nada individual en esto. Nosotros estamos trabajando para lograr la unidad de la oposición, ¿no? En este momento las consecuencias del gobierno de Macri son tremendas para la Argentina del trabajo, ¿no? Para la Argentina productiva. Entonces, todo lo que estamos haciendo es tratar de generar unidad de la oposición, tanto a nivel nacional, provincial y en la ciudad de Rosario. Esa es la tarea de todos los días hoy. ¿Lo consultan, lo llaman, Roberto, para las cosas de la política? ¿Lo siguen llamando? Yo estoy en contacto siempre con gente. No voy a decir que soy un consultor permanente porque mentiría, pero se acercan jóvenes, charlamos, tenemos intercambio de opiniones. En estos días tengo programado también una grabación con alguna gente sobre temas de... Yo le puedo pedir un favor.
¿sí? No es un favor personal, es un favor colectivo. Escriba. Sé que tiene, pero escriba toda esta parte de la historia maravillosa. Tengo escrito y tengo hecho, tengo que ponerme a revisar a revisar y completar y modificar algunas cosas y puedo largarlo. Pero claro, porque las generaciones nuestras, más o menos algunas cosas nos hemos enterado, pero las de su nieta que hace estas cosas maravillosas, Por ejemplo, merecen saber. Una de las grandes luchas que tuve yo fue cómo sacaba a los fiegos de la policía. No le podía aplicar ese artículo que le decía porque él no era comisario inspector, era comisario principal, y entonces no quedaba. Entonces hubo un jefe policial que se me acerca y dice: doctor, yo le traigo la solución. ¿Cuál es? Haciéndalo, me dice, y entonces lo sacamos. Digo, no, vamos a hacer distinto, vamos a modificar la ley. Claro. No que quiere que yo lo hacienda a los fiegos. Y efectivamente, hice el proyecto, lo mandamos, lo defendí en la Cámara, lo defendí en la Comisión de Asuntos Constitucionales, salió la ley y lo pude sacar a los fiegos de la policía. Fernando, te agradezco infinitamente que hayas venido, que lo hayas traído a tu papá. Y a usted, don Roberto, un placer enorme. Pero el placer y el agradecimiento es nuestro. Bueno, y la deuda, ¿eh? El libro. El libro. Estamos esperando el De libro. acuerdo. Cuando lo tenga impreso, vuelve y ya lo presentamos. Bueno, de ¿sí? acuerdo. Muy bien. Como Muchas siempre digo, por la calidad y la calidez de nuestros entrevistados, a usted le ha gustado nuestro programa, así que lo espero el próximo domingo a las 18:30 aquí en Somos Rosario. Y por supuesto, muchísimas gracias a mis compañeros. Sin ellos, imposible hacer este Convenio TV. Gracias. Hasta entonces.